There are so many things that I don't know and I don't have answers to, but there are some things that I do know and that I know that if a jury knew, that they would have come to a different decision. Después de pasar 17 años en el corredor de la muerte, Frances Elaine Newton fue ejecutada por inyección letal. Pero para entender cómo terminó atada a una camilla, tenemos que volver a una noche de primavera en Houston, Texas. Debido a la naturaleza de este caso, se recomienda discreción al espectador. Todas las descripciones son reales y han sido tratadas con sensibilidad. En la noche del 7 de abril de 1987, poco antes de las 8:30, el alguacil Riggs fue enviado a un complejo de apartamentos en Westmount Houston Road. La llamada entró como un posible tiroteo, y cuando llegó, Frances ya estaba allí, de pie afuera junto a su prima, Sondra Nelms. Pero lo que el alguacil Riggs encontró dentro del apartamento fue peor de lo que cualquiera esperaba. En el sofá de la sala estaba el cuerpo de Adrian Newton, de 23 años, esposo separado de Frances, con un disparo en la cabeza, y en el dormitorio, su hijo de 7 años, Alton, seguía acostado en su cama. En la cuna, la pequeña Farrah, de 21 meses, yacía inmóvil. Ambos estaban muertos, cada uno con una sola herida de bala en el pecho. No había señales de allanamiento, no había signos de lucha, y no faltaba nada. Quien lo hubiera hecho entró directamente, ejecutó a los 3 y salió como si nada. ¿Pero quién pudo haberlo hecho? En ese momento, el matrimonio de Adrian y Frances estaba en ruinas. El supuesto consumo de drogas de él los había llevado al límite. Estaban separados, pero aún compartían el mismo apartamento, y la tensión entre ellos era evidente. Ambos salían con otras personas, pero nadie, ni familiares ni amigos, imaginaba que terminaría en sangre. El hermano de Adrian, Sterling, se había estado quedando en la casa durante el tiempo de los asesinatos, y esa noche llegó alrededor de las 6, pero Frances le pidió que se fuera otra vez, para poder hablar con Adrian en privado sobre sus problemas. No mucho después, alrededor de las 6 menos cuarto, Adrian estaba hablando por teléfono con Ramona Bell, una mujer con la que estaba saliendo. Frances contestó primero, y aun después de pasarle el teléfono a Adrian, Ramona podía oírla en segundo plano. Durante esa llamada, Adrian le dijo a Ramona que estaba cansado, pero que no quería dormir hasta que Frances se fuera, porque no se sentía seguro con ella en la casa, y nadie sabía lo acertado que estaba. Porque menos de una hora después, entre las 7 y las 7:30, todo había terminado. En ese momento, Frances estaba en casa de su prima Sondra. Allí le pidió que la acompañara a su apartamento para pasar el rato. Pero antes de salir, Frances sacó una bolsa azul de su coche y la escondió en secreto en una casa abandonada de al lado, propiedad de sus padres. Juntas, condujeron hasta el apartamento y al llegar encontraron a Adrian y a los 2 niños con disparos. Llamaron de inmediato al 911, pero ya era demasiado tarde. Ellos estaban muertos. Esa misma noche, el amigo de Adrian, Alphonse Harrison, tenía planes de reunirse con él. Habían hablado más temprano ese día, pero cuando Alphonse llamó entre las 7 y las 7:15, para concretar, Frances contestó. Le dijo que esperara, y nunca volvió a la línea. Alphonse quedó en espera alrededor de 45 minutos antes de colgar. Siguió intentando llamar, pero nadie contestó. Hasta alrededor de las 9, cuando por fin alguien respondió. Esta vez fue Sondra, y sus palabras lo dejaron helado. Adrian había recibido un disparo. Más tarde esa noche, Sondra le contó a los detectives sobre la bolsa escondida en la casa abandonada. La policía registró el lugar y dentro de esa bolsa azul encontraron una pistola Raven Arms calibre 25. No tardaron en confirmar que la bolsa pertenecía a Alton y que la pistola era el arma homicida. Pero esa arma, y cómo había terminado allí, pronto se convertiría en la pieza de evidencia más importante y más complicada del caso. En ese momento, Frances y Adrian seguían legalmente casados y viviendo juntos, aunque ambos salían con otras personas. La pistola encontrada en la casa abandonada pertenecía en realidad a Michael Mouton, un hombre con el que Frances había estado saliendo. Él dijo a los investigadores que no la veía desde hacía meses.
la había prestado a su primo, Jeffrey Frelow. ¿Y Jeffrey? Era amigo de la infancia de Frances, y para entonces había iniciado una relación romántica con ella apenas un mes antes del tiroteo. Jeffrey declaró a la policía que guardaba la pistola en un cofre dentro de un cajón de su dormitorio principal y que Frances solía lavar su ropa. Eso significaba que ella tenía fácil acceso al arma. Con esa información, los detectives enfocaron su atención en Frances. Al día siguiente de los asesinatos, Frances acompañó al detective Michael Parinello de regreso al apartamento, señalando la ropa que había usado el día del tiroteo. Esas prendas fueron recogidas y enviadas para análisis. Un perito estatal declaró después que su falda dio positivo a nitritos, residuos compatibles con pólvora, específicamente de un disparo realizado a corta distancia, justo alrededor de la cintura. Para entonces, los detectives ya estaban armando una versión muy diferente de los hechos, una que no parecía un ataque al azar. Descubrieron que Frances había contratado recientemente 3 pólizas de seguro de vida, una para ella, una para Adrian y otra para su hija Farrah. Alton ya tenía su propia póliza. Cada una tenía un valor de $50,000 y Frances aparecía como única beneficiaria en las de Adrian y Farrah. Y el detalle más inquietante: esas pólizas habían entrado en vigor apenas 3 semanas antes de los asesinatos. Más tarde, Frances admitió que fue ella quien firmó el nombre de su esposo en los formularios. Adrian ni siquiera sabía que existían esas pólizas, y aunque lo hubiera sabido, nunca habría hecho a su esposa separada la única beneficiaria. Frances afirmó que no le contó para evitar que él la detuviera en su intención de apartar dinero para los niños. Pero para la fiscalía, aquello parecía parte de un plan mayor. Sin embargo, desde el primer día, Frances juró que no era responsable de las muertes de su familia. Tenía una versión que, según ella, lo explicaba todo. Según Frances y quienes la apoyaban, los asesinatos no tenían que ver con ella, sino con Adrian. Decía que él debía $1,500 a un traficante apodado Charlie y que esa deuda finalmente lo había alcanzado. En su versión, alguien relacionado con ese traficante fue a cobrar venganza y no solo mató a Adrian, sino también a sus 2 hijos. Pero el jurado no lo creyó. El 25 de octubre de 1988, Frances fue declarada culpable de asesinato capital por matar a más de una persona en el mismo delito y fue condenada a muerte. El caso, sin embargo, no terminó ahí. Años después comenzaron a surgir dudas. Los informes balísticos mostraban confusión sobre el arma homicida. ¿Había una segunda pistola en la escena? Y de ser así, ¿se había analizado correctamente? Y las preguntas no pararon ahí. Un familiar afirmó que un compañero de celda había alardeado de cometer los asesinatos, y al menos un jurado dijo después que habría votado distinto si hubiera visto todas las pruebas. Incluso los propios padres de la víctima pidieron clemencia, no porque creyeran en su inocencia, sino porque no estaban a favor de la pena de muerte. Aún así, insistieron en que era culpable. «Mi hijo no consumía drogas», dijo la madre de Adrian a los periodistas. «¿Por qué sigue diciendo esto? ¿Charlie? ¿Quién es Charlie? No hay ningún Charlie. Ella es Charlie». Y por un tiempo, pareció que sus súplicas habían funcionado. En diciembre de 2004, apenas unas horas antes de su ejecución programada, el gobernador le concedió una prórroga de 120 días para que la evidencia forense pudiera ser analizada nuevamente. Pero esa prórroga no la salvó. Su falda, que podría haber contenido rastros de residuos de disparo, ya había sido contaminada. Las balas coincidieron con el arma que había escondido, y los tribunales no se convencieron de que las nuevas pruebas cambiaran el caso. Así que, el 12 de septiembre de 2005, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó por unanimidad no detener la ejecución, y al día siguiente, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su última apelación. Esta vez, no habría más retrasos. El 14 de septiembre de 2005, en la unidad de Huntsville, Frances yacía atada a la camilla, las correas de cuero apretadas sobre sus brazos y piernas. Sus padres estaban entre el pequeño grupo de testigos, observando en silencio. Cuando el alcaide le preguntó si tenía últimas palabras, hizo un leve movimiento de cabeza y susurró: «No».
Tampoco había pedido una última comida especial, así que le sirvieron la misma comida que a cualquier otro recluso ese día. Cuando comenzó la inyección, giró ligeramente la cabeza hacia su familia, como buscando verlos por última vez. Sus labios se movieron, suavemente, casi imperceptiblemente, pero lo que intentaba decir nunca salió. Los sedantes hicieron efecto rápidamente. Emitió una sola tos, luego un fuerte jadeo, y cerró los ojos. 8 minutos después, a las 6:17, había muerto. Contra la pared del fondo, una de sus hermanas permanecía con la cabeza enterrada en los brazos, incapaz de mirar. Sus padres se aferraban fuertemente de las manos y antes de irse, su madre se enjugó una sola lágrima y se acercó para consolar a su otra hija en el silencio de la sala. Pero no todos en la habitación sintieron que se había hecho justicia. 2 primas de Adrian, que también habían acudido a presenciar la ejecución, dijeron que se le había dado demasiada atención a la condenada y no a sus 3 víctimas. Quería que se disculpara, que confesara, dijo uno de ellos. Para mí, no se hizo justicia. Si hubiéramos visto algún tipo de disculpa, eso habría sido justicia. Frances Elaine Newton tenía 40 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.